Hola gente, deben saber que corté algunas partes para hacer más fluida la batalla, por lo que si quieren verla completa, pueden encontrarla en el volumen 16 de la novela. Aura y Mare se quedaron mirando a Decem boquiabiertos. Bueno, no me importa si aún no lo comprenden. Vámonos. No sabía en qué estaba pensando Decem, pero él se acercó a los gemelos, que se mantenían firmes en su sitio, y extendió la mano hacia Aura. Ainz apartó la mano, considerando la acción como un ataque. Perfecto incognoscible se disipó. Antes que Decem se diera vuelta para mirar a Ainz con sorpresa, su puño huesudo se estrelló en la cara de Decem. Decem salió volando, cayendo al suelo. Este pedófilo. Y pensar que se atreve a mirar lascivamente a la chica que me confió mi amiga. Muere. A partir de sus estimaciones de HP y MP de Decem, parecía estar por encima del nivel 70, pero por debajo del nivel 80. Un no muerto. Vaya, aquí y tan de repente, dirigió su mirada a los gemelos. ¿Uno de ustedes es un nigromante? Ainz respondió antes que los dos pudieran hablar. Tal y como ha supuesto. Estos dos son nigromantes sin comparación, y yo soy su guardián, que nació del poder de ellos y sus padres, de los poderes combinados de 4 personas. Estoy un poco sorprendido. Hace mucho no me hacían sangrar. ¿Cuántas décadas, no, siglos han pasado? Ya veo, pero esa no es la forma de hablarle a un rey. Dicho esto es muy afortunado. Alégrate, te enseñaré la diferencia entre nuestras fuerzas y te disciplinaré. Dijo esas palabras mientras miraba a Aura y a Mare. Parecía que realmente creía a Ainz. Entonces, ¿por qué no luchamos uno a uno, en igualdad de condiciones? Así será más fácil para mis amos entender quién es más fuerte, si tú o ellos, ¿verdad? Decem abrió los ojos y se echó a reír, como si acabara de escuchar un chiste interesante. Mientras tanto, Ainz utilizó la metamagia silenciosa para enviar un mensaje a Mare. Mare. Lo de ahora fue una gran mentira. Si parece que estoy en una mala situación, coopera conmigo para matar absolutamente a ese tipo. Transmite eso en secreto a Aura también. Obviamente, no tenía intenciones de entregarle a los gemelos al tipo. Quiso dedicar un poco más de tiempo en bufearse a sí mismo, pero no había forma que un pervertido como ese tocara a Aura. El elfo también podría tener habilidades para forzar la teletransportación que Ainz desconocía, lo que habría sido peligroso si le hubiera dejado tocarla. Entonces, el suelo se movió. Como olas que regresan a la playa, el suelo se agitó hacia Decem. Ignorándolo, Ainz sacó un pergamino de entre sus ropas con un movimiento deliberado y lo activó. Fue un gran derroche, pero no tenía otra opción. Hasta que no supiera cuánto el hechizo activado era el del 8º nivel, bloqueo dimensional. Este hechizo tenía el mismo efecto que la habilidad especial utilizada por los seres extradimensionales, como los demonios y ángeles. Bloqueaba a los seres que se teletransportaban fuera de un rango específico con un hechizo de teletransportación instantánea. Mientras hacía esto, el bulto de tierra que se aglutinaba ante Decem se convirtió en algo enorme. Tenía la forma de un elemental que Ainz conocía. Pudo oír un grito de sorpresa de Mare, pero Ainz también se sorprendió. ¿Un elemental primigenio? Al ver el elemental que no podía ser invocado por medios normales que tenía frente a él, Ainz elevó instantáneamente su nivel de precaución. Así que Ainz encogió los hombros de forma exagerada. ¿Y qué? ¿Has creado un gran trozo de tierra llamado elemental de tierra? ¿Harás que luche contra mí en lugar de luchar tú solo? ¿No me estás subestimando? Ojo. ¿Así que sabes lo que es esto? Decem sonrió con altanería. Bien. Por supuesto. Eso es solo un elemental de tierra, ¿verdad? Destruí uno que fue invocado en mi contra en el pasado. Bueno, ese no era tan grande como el de aquí, así que debe ser bastante fuerte, para poder controlar uno tan grande. Después de todo, el tamaño es una de las señales de fuerza, pero el tamaño no lo es todo. El elemental primigenio levantó su puño lentamente. Debería moverse más rápido si fuera un elemental primigenio de tierra. ¿Es intencional? Bueno, estoy agradecido por ello. Mientras ocultaba su sonrisa, por supuesto, su cara no se movía, Ainz trató de recordar las habilidades del elemental primigenio de tierra. El elemental primigenio de tierra, que superaba el nivel 80, desempeñaba el papel de tanque entre los elementales primigenios del mismo nivel. No. Fundamentalmente,
todos los elementales de tierra cumplían el mismo papel. Se consideraba que sus ataques incluían casi todos los atributos metálicos de su nivel. Por ejemplo, si seres como Lupus Regina, que tiene una debilidad contra la plata, son golpeados por él, se desencadenaría esa debilidad. Además, mientras el oponente y él mismo estuvieran en tierra, él tendría una bonificación en todas sus estadísticas, pero ya que el terreno en el que se encontraban era hierba no obtendría ninguna. También, tenía la capacidad de esconderse en el suelo, pero eso tampoco podía usarse aquí. Teniendo en cuenta todo esto, podía decir que este no era un buen campo de batalla para el elemental primigenio de tierra. También podía extender sus brazos como látigos y hacer ataques de largo alcance, pero en ese caso, su poder bajaría mucho. Al igual que sus ataques, su defensa también debía tener imbuidos atributos metálicos. Además, tenía resistencia contra armas y una reducción del daño físico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, era el tanque ideal y resultaba problemático enfrentarse a él utilizando solo ataques físicos. Dicho esto, también tenía algunos puntos débiles. Por ejemplo, no tenía ninguna carta de triunfo peligrosa, es decir, no tenía habilidades especiales. Esto significaba que no tenía ningún ataque que pudiera cambiar el rumbo de una batalla. Su otro punto débil era que todo lo que funcionaba contra los atributos metálicos funcionaba igual en el elemental. Herohero-san podría derribarlo fácilmente. Era débil ante los ácidos y había un elemento más contra el que era débil. En este momento, Ainz se preparó para sacar el báculo de su inventario cuando lo necesitara. Sin embargo, aún no lo sacaría. Muro de esqueletos. Ainz creó un enorme muro de huesos frente a él, simultáneamente al elemental que bajaba su puño. El muro se destruyó al instante y desapareció en el aire. Ainz lanzó un hechizo sobre él. Duelo desequilibrado. Se trataba de un hechizo del tercer nivel, que hacía que el lanzador se teletransportara al mismo lugar que el oponente si éste intentaba escapar con teletransportación. Además, incluso si el oponente estaba protegido por retrasar teletransportación, lo ignoraría y teletransportaría instantáneamente al lanzador al mismo tiempo. Sin embargo, esto obviamente tenía una debilidad fatal. Si el oponente se teletransportaba justo en medio de sus compañeros, el lanzador que lo siguiera también se teletransportaría al mismo lugar. ¿Qué hiciste? He lanzado un hechizo de muerte instantánea. Ya veo, así que ya tienes medidas contra la muerte instantánea. Bueno, parece que eres algo inteligente, por lo que intentaste enfrentarte a mí tras ver que no puedes ganar contra Behemoth. Descent movió su barbilla, haciendo que el elemental primigenio de tierra levantara sus puños de nuevo. Fue mucho más rápido en comparación con la última vez. También pudo oír a Descent lanzar un hechizo al mismo tiempo. Misericordia de Zorea Robusta. El uso de la magia del 10º nivel estaba dentro de mis predicciones, pero es un hechizo realmente problemático. La misericordia de la Zorea Robusta tenía 3 efectos. El primero, es que durante un periodo de tiempo limitado, recuperaba gradualmente su HP. Sin embargo, la tasa de recuperación era trivial y por lo tanto, era difícil llamarlo útil para la gente en este rango de nivel. El segundo, era la inmunidad absoluta contra la muerte instantánea. Había muchos mejores hechizos en el tercer nivel si solo se desea adquirir resistencia contra la muerte instantánea, pero hay una razón por la que muchos druidas aprendían este hechizo a pesar de ello. Esa razón era el tercer efecto, que resucitaba automáticamente al objetivo cuando su HP llegaba a 0 y moría. Esto no causaría una pérdida de nivel por la resurrección. La condición de activación de HP al llegar a 0, lo hacía inútil contra las muertes que no eran causadas por el daño como las de ahogamiento, pero seguía siendo un hechizo muy útil. Los druidas también tenían hechizos como Llama del Fénix, pero muchos usaban este hechizo para cubrir algún error por descuido. Dicho esto, estarían con poca salud al resucitar, por lo que era muy probable que murieran de todos modos, después de unos pocos golpes. Aún así, hubo muchos casos en los que la gente se salvó gracias a este hechizo. Por cierto, podía evitar la habilidad definitiva de Ainz, el objetivo de toda vida es la muerte, ya que este hechizo se consideraba como magia de resurrección. Pero en ese caso, el hechizo terminaría incluso si todavía quedaba algo de tiempo activo. Esto se debía a que el hechizo se disipaba después de activar la parte de resurrección. Probablemente se esté protegiendo ante mi farol, sobre el uso de una habilidad de muerte instantánea. Magia triple, muro de esqueletos.
Dos de los muros fueron destruidos, mientras el tercer muro obstruía la vista de Decem. Ainz cambió ligeramente de posición, sacó un pergamino y lo activó. Cacofonía penetrante. Se trataba de un hechizo potenciador que no necesitaba en este momento, pero lo usó para estar seguro. El elemental primigenio de tierra atacó de nuevo. El muro de esqueletos se hizo añicos y, magia triple, muro de esqueletos. Simultáneamente a la destrucción del primero, de los 3 nuevos muros que había creado, oyó a Decem entonar un hechizo. Aspecto de elemental. Es un hechizo druida del 8º nivel, que daba resistencias similares a las de los elementales. Da inmunidad a los estados negativos como el veneno y la enfermedad. Aparte de eso, también anulaba los golpes críticos y ataques con efectos similares. Los ámbitos en los que se especializaba Ainz estaban siendo mitigados uno a uno, lo cual era problemático. Dicho esto, ¿qué cantidad de su mana puedo agotar? Triple magia silenciosa, sello mágico mayor. Ainz cambió de posición un poco más. Con esto, había girado 90 grados, desde su posición inicial con Decem como eje, ahora se encontraba más cerca de las escaleras. El elemental de tierra primigenio destruyó una pared más. Por desgracia, no podía hacer nuevos muros de esqueletos en este momento. Maximizar triple magia silenciosa, flecha mágica. Su maná se redujo mucho al instante. Naturalmente, incluso un hechizo de bajo nivel consumiría mucho maná después de ser reforzado por 4 metamagias. Decem dejó de hablar, miró a los gemelos y luego miró la posición de Ainz con una expresión desconcertada. ¿Por qué te moviste hacia allí? ¿Planeas escapar mientras te haces llamar su guardián? Ja. Pues déjame echarte una mano. El elemental de tierra primigenio asestó un puñetazo a la indefensa espalda de Ainz que corría hacia las escaleras. El golpe causado por su gigantesco puño hizo volar a Ainz. Oh. Y pensar que no te aplastó de un solo golpe, es lógico que hables a lo grande. Bueno, al final tu resistencia fue inútil. Aunque Ainz salió volando, logró mantener su postura con volar, y se posicionó ante la escalera. Pero viendo que huyes, ¿puedo suponer que vas a dejar a tus amos conmigo? De ninguna manera haría eso. Ainz creó otro muro de esqueletos. ¿Otra vez eso? ¿Cómo esperas ganar si no dañas a mi elemental? Es un plan estúpido el que tienes. Al escuchar la voz llena de exasperación de Decem, Ainz le devolvió una sonrisa con desprecio, desde atrás de su muro. Ainz llegó a la conclusión de que Decem no podía ver a través de perfecto incognoscible. Podía ganar fácilmente si usaba eso. Pero eso no era una opción. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si empezara a tener una ventaja abrumadora usando perfecto incognoscible? O, digamos, ¿qué pasaría si usara un hechizo de alto nivel como detener tiempo y se mostrara como un oponente fuerte? Decem probablemente huiría al darse cuenta de que no podía ganar. Por suerte, no dirigiría sus ataques a los gemelos. Si dejaba escapar a este tipo, este pervertido podría seguir apuntando a Aura y a Mare para siempre. Aura y Mare comprendieron bien por qué su amo luchaba así intencionadamente. Poco a poco iba arrastrando a su oponente como si fueran arenas movedizas, para impedir que escapara y luego entraría a matar. También es impresionante cómo está mostrando deliberadamente al tipo el uso de pergaminos. Todo porque está tratando de ocultar su propio poder. No pudieron evitar sentir miedo ante las acciones deliberadas que había realizado. También aprendieron mucho al mismo tiempo. Un nuevo muro apareció en el mismo instante en que el anterior se hizo añicos. Decem ocultó su irritación tras una sonrisa al darse cuenta que el adversario estaba ganando tiempo inútilmente. Se preguntó cuántas veces lo había repetido. Aunque no las contaba porque le resultaba tedioso, ya debían ser al menos 20 veces. Las paredes eran lo suficientemente débiles como para romperse de un solo golpe, pero el oponente estaba desplegando varias a la vez para evitar los golpes del Behemoth. Probablemente era incorrecto llamarlo estúpido, pero ese no muerto era ciertamente más débil que su Behemoth. Lo que Decem había visto hasta ahora en este combate demostraba que tenía razón. Si ese no muerto fuera más fuerte que el Behemoth, lo habría atacado proactivamente. Sin embargo, lo único que hizo fue tantear el terreno mientras hacía lo posible por defenderse del Behemoth con hechizos. Claro que el Behemoth recibía daño cada vez que rompía una de las paredes, pero eso era trivial. Era poco probable que el no muerto fuera tan estúpido como para pensar que podría derribar a el Behemoth solo con eso. Otra pared fue destrozada y pudo ver la siguiente detrás de ella.
Desem suspiró. Continuar con esta farsa por más tiempo sería agotador. Quizás ese era su objetivo todo el tiempo. Conseguir que los dejara en paz porque le resultaba fastidioso. ¿Cómo puedo ocuparme rápidamente de él? Si quería ignorar los muros, la única opción era rodearlos. Sin embargo, si hacía eso, el enemigo simplemente haría otro muro. Acabaría siendo un juego del gato y el ratón. Generalmente, sería imposible invocar o controlar a aquellos más fuertes que uno mismo, pero debido a una de las clases que tenía Desem, podía ignorar esa restricción. Sin embargo, tenía el precio de que su maná se consumía gradualmente, mientras la invocación luchaba. No es que tuviera que concentrarse mientras usaba a el Behemoth, así que Desem podía usar magia al mismo tiempo. Aunque eso reduciría el tiempo que podía mantener activo al Behemoth. Desem podría usar magia del 10º nivel. Un reino que los lanzadores de magia de este mundo nunca podrían alcanzar, incluso con todos sus esfuerzos, un nivel solo permitido para los pocos elegidos. Sin embargo, apenas podía utilizarla porque se había especializado en la invocación. ¿Estaba bien usar su preciado maná de esa manera? Dudó, preguntándose si debería guardarlo para el Behemoth. Hasta ahora nadie había sido capaz de vencer a el Behemoth, incluso los dragones antiguos no eran rivales. Aunque usaron magia del 2º nivel para fortalecer sus cuerpos, al final fueron golpeados por el Behemoth hasta quedar hechos papilla. Hasta el propio Desem moriría inevitablemente si convirtiera a el Behemoth en su oponente. Si su maná se agotaba, tendría que luchar en persona. Realizar un acto tan bárbaro como ensuciar este cuerpo con sangre humana es impensable. ¿Qué debería hacer entonces? Ya he agotado una gran cantidad de maná. Aún puedo luchar, pero eso no significa que pueda hacerlo por mucho tiempo usando a el Behemoth. No podía gastar más maná en ese no muerto. ¿Debo ignorarlo y marcharme mis nietos? Pero probablemente será invocado nuevamente. Entonces, terminarían pasando por una batalla similar de nuevo. Esa no era la forma en que él quería hacer esto en absoluto. Quería quebrar su voluntad demostrándoles quién era el más fuerte. Quería ganar la batalla aquí e implantar en ellos que él era su superior. Esos dos seguirían rebelándose contra él si no lo hacía. Así que ese no muerto tenía que ser destruido por completo. Todo se reduce a esto, pero ¿cómo debo eliminarlo? Desem miró fijamente la pared, que se interponía en el camino de el Behemoth. O, para ser más precisos, miraba fijamente al no muerto que estaba detrás. Como pensaba, no hay forma de evitarlo. Debo matarlo rápidamente, aunque tenga que usar una gran cantidad de maná. Es extremadamente, sí, extremadamente poco elegante que un usuario elemental como yo tenga que usar magia de ataque, pero no se puede evitar. No quiero luchar físicamente, así que vamos a soportarlo. Tras decidirse a ello, Desem seleccionó un hechizo y lo activó. Ráfaga brillante. El hechizo del 7º nivel causó una erupción de calor y luz, que se manifestó como si fuera el sol. La pared hecha de huesos voló por los aires en el momento en que la semiesfera de luz blanca la tocó, pero las paredes de detrás de ella se mantuvieron intactas. Ya veo, así que ni siquiera un hechizo que cubre un área amplia puede atravesar los muros interiores. El enorme puño derecho de piedra del Behemoth atravesó otra pared y sin detenerse, su puño izquierdo también derribó la última pared. Finalmente alcanzó a ver al no muerto, que parecía nervioso. ¿Se limitará a hacer otro muro, no es así? Entonces, lo único que tenía que hacer era lanzar un hechizo que se ajustara mejor a la información que ahora conocía. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue inesperado. El no muerto comenzó a alejarse, en un intento de crear cierta distancia con el Behemoth, y sacó un ítem por debajo de su túnica. Probablemente era otro pergamino. Los elfos utilizaban la corteza de un tipo especial de árbol para hacer pergaminos, y solo podían inscribir en ellos hechizos de druida de hasta el 3er nivel. La magia de aquel no muerto no era druídica, por lo que Desem pensó que probablemente los pergaminos eran así, por tratarse de hechizos de un sistema de magia diferente. ¿Un hechizo de bajo nivel? ¿Se está burlando de mí? ¿Cree que puede defenderse solo con eso? ¿O, los pergaminos que usa contienen hechizos de mayor nivel? Pero, ¿cuándo los consiguió? ¿Un tipo especial de invocación? El no muerto quemó el pergamino, activando el hechizo almacenado. ¿Qué? Una densa niebla se extendió con el no muerto en su centro, cubriendo todo el campo de visión de Desem, limitando su visibilidad a solo unos metros.
La niebla era tan espesa que solo podía mirar hacia adelante a unos 5 metros como máximo. Otra magia irritante de su oponente. Estaba a punto de lanzar un hechizo de ataque, pero no sería efectivo a menos que tuviera una línea de visión clara. Lo mismo ocurría con la magia de área amplia. Ese no muerto usó el pergamino mientras caminaba, así que debería estar moviéndose ahora mismo. Desem ordenó a el Behemoth que buscara al no muerto, pero se dio cuenta que su movimiento era sordo. Los sentidos del Behemoth dependían de sus ojos, por lo que no podía encontrar al enemigo debido a la niebla. Si así va a ser, pensó Desem. Lanzó el hechizo del cuarto nivel, Sentido del Temblor. Este hechizo le permitía percibir hasta el más mínimo temblor, lo que le permitía encontrar la posición de su oponente. ¿Qué? ¿No está en ninguna parte, dices? El sentido del temblor le indicó que los dos nietos seguían aquí, aunque no pudiera verlos a través de la niebla. Probablemente los temblores se debían a que ellos cambiaban de lugar. Era difícil pensar que el no muerto escapara con teletransportación, dejándolos atrás. Era aún más difícil de creer que la invocación fuera cancelada. Entonces, ¿qué pasó? Pronto Desem dio con la razón. No está tocando el suelo. Está flotando en el aire. La razón por la que no se dio cuenta fue porque el enemigo antes solo usaba sus piernas para correr cuando intentaba escapar, pero tenía que estar flotando por algún medio. El sentido del temblor podía percibir hasta la más mínima vibración del suelo, pero su alcance no se extendía al aire. Esos intentos de ganar tiempo no tienen sentido. Tú, imbécil irritante. Este debilucho. Ya estaría muerto de haber luchado en el exterior. Pudo pensar inmediatamente en una forma de arrastrar a los niños y al no muerto al exterior. Desem lanzó una orden al Behemoth, que tropezaba sin rumbo, e hizo que se pusiera a su lado. No estaba seguro de los movimientos del tipo dentro de la niebla, pero era posible que el no muerto le tuviera como objetivo. Eso no era algo de lo que tuviera que preocuparse, ya que él no moriría de un solo golpe, pero realmente no quería que su sangre fuera derramada de nuevo por un ser tan inferior. No puedo perder más tiempo. Simplemente haría desaparecer la niebla. Desem trató de recordar los hechizos que no había usado en mucho tiempo. Como el Behemoth había acabado con todos sus enemigos hasta ese momento, había un montón de hechizos que no había utilizado después de aprenderlos. Conocía al menos un hechizo que podía hacer desaparecer esta niebla. Eligió un hechizo del 9º nivel, Tempestad. Una tormenta empezó a arrasar, despejando la niebla en un instante. Sin embargo, la feroz lluvia que la acompañó volvió a oscurecer su visión. Los vientos arremolinados eran feroces, lo suficientemente fuertes como para que incluso Desem tuviera que esforzarse al máximo para mantenerse firme. Resultaba extremadamente difícil moverse en medio de esto. Como era de esperar, solo el Behemoth, con su enorme cuerpo, podía resistir los vientos furiosos lo suficiente como para moverse, aunque su velocidad disminuyera. Ese tipo tampoco debería ser capaz de moverse en medio de esta tormenta. Nada era visible dentro de este aguacero, incluso Behemoth no podía encontrar a ese no muerto en medio de esto. Sentido del temblor, captaba las vibraciones causadas por todas las gotas de lluvia que caían en el suelo, encontró dos de esos puntos donde la lluvia estaba siendo obstruida. Uno era el lugar donde estaban sus nietos, el otro era naturalmente la ubicación del no muerto. ¿Se está moviendo? Con esta lluvia feroz ni siquiera podía ver lo que tenía delante de él. Incluso el Behemoth, con toda la fuerza que le proporcionaba su enorme cuerpo, apenas podía moverse entre los feroces vientos. Entonces, ¿cómo se movía ese no muerto dentro de esta tormenta? Debería ser atrapado por los vientos, aunque intentara volar. Desem se quedó perplejo por un momento. Enseguida disipó Tempestad. Desem se quitó el cabello mojado que tenía pegado al rostro, y vio que una pared se interponía entre él y la ubicación del no muerto. Probablemente, el no muerto lo hizo cuando el hechizo se disipó. «Basta con eso, bastardo», gritó Desem con rabia. ¿Qué era eso de luchar limpiamente? Esconderse detrás de un muro tras otro. ¡Qué cobardía! ¿No es normal usar tácticas en una batalla? Por favor, no me preguntes cosas tan obvias. Yo también tengo algunas preguntas que me gustaría que respondieras. El no muerto habló desde detrás de la pared. Debió haberlo ignorado, considerando que su maná se desvanecía por momentos, pero despertó su curiosidad. Escuché que hay un tesoro oculto de los elfos. ¿Un tesoro oculto de los elfos? ¿Están hablando de mí?
¿O se trata de esta cosa de aquí? Por esta cosa, ¿te refieres al elemental de tierra primigenio? ¿Elemental de tierra primigenio? De todas las cosas, ¿eso es lo que te llamó la atención? Un elemental de tierra primigenio es lo que has invocado, ¿verdad? ¿O es una raza diferente, un elemental con un nombre diferente? ¿Lo llamas por un nombre diferente? Aunque estaba bien que el humilde gusano muriera en la ignorancia, a Decem le irritaba que pensara que el Behemoth era un simple elemental de tierra, o algo de una raza similar. Teniendo en cuenta que también tenía que educar a sus nietos correctamente, tenía que corregir el malentendido del enemigo aquí. Ese es el Behemoth. El guardián elemental de tierra, Behemoth. ¿Behemoth? Así que no lo escuché mal. ¿Guardián elemental de tierra? ¿Acaso no es la gran bestia mágica del continente? ¿El jefe de incursión? El Behemoth que yo conozco tiene un aspecto muy diferente. ¿Quién fue el primero en nombrarlo? Tú. ¿Qué tal si quitas ese muro si quieres que te responda? ¿No es de mala educación hablar sin poder vernos la cara? Entonces, no hay problema si no contestas. Solo hice esa pregunta por curiosidad intelectual. Este es el fin de nuestra conversación. De repente, el muro desapareció. Se quedó atónito ante el inesperado acontecimiento, justo cuando estaba a punto de usar cadena verde sobre los gemelos. Dudó por un momento sobre a quién debía apuntar. Esto debería ser tu límite. De todos modos, al menos tu maná tiene que estar muy agotado. ¿Qué? Decem estaba confundido por la voz extremadamente fría del no muerto. ¿Por qué podía percibir una calma total en él? Un no muerto incompetente, que lo único que podía hacer era ganar tiempo, solo tenía que ordenar a Behemoth que lo hiciera papilla, la voz era tan fría como antes. Decem tragó saliva inconscientemente. ¿Por qué se comporta de esa manera? Era extraño. ¿Por qué se dejaba presionar por un no muerto tan débil? Él, cuya sangre provenía de quien dominaba el mundo en el pasado. Él, que estaba en la cúspide de los elfos, como el elfo más poderoso en la actualidad. Decem apretó los dientes y reprimió las emociones vergonzosas que brotaban de su corazón. Ahora lo veo. Gritó con voz estruendosa, me hiciste sangrar con tu puño, y por eso piensas que puedes ganar en un combate cuerpo a cuerpo. Ese puñetazo apenas me hizo daño, ¿lo ves? Eso también lo sé. Tras recibir la tranquila respuesta del no muerto, a su grito cargado de ira, Decem sintió un malestar que no podía expresarse con palabras. Tal vez él era, solo por un momento, un pensamiento imposible revoloteó por su mente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué luchó de esa manera? Se trataba de un farol. El enemigo estaba tratando de engañarlo actuando de forma calmada. No había manera de que pudiera ser otra cosa. Behemoth. No estaba seguro si eso era un grito furioso o un chillido temeroso. Aplástalo. Empecemos entonces. Al momento siguiente, Decem comprendió la razón de la calma del no muerto. Maximizar magia triple, ráfaga cacofónica, liberar. Al principio hubo una explosión de ondas sonoras, y después apareció un par de alas de ángel. Una tormenta de ondas de choque golpeó a el Behemoth, que se interponía entre Decem y el no muerto, mientras una lluvia de luz que rivalizaba con el aguacero de antes, atravesaba su cuerpo. La salud del guardián elemental de tierra se esfumaba por momentos. No sangraba ni perdía partes de su cuerpo como un ser vivo, pero Decem, como su amo, sabía que el Behemoth estaba en las últimas. Confusión. Nada más que confusión. El Behemoth era el mayor elemental. Nadie estaba a su altura. Pese a que hasta ahora había recibido daños en batallas anteriormente, no eran más que unos pocos rasguños, teniendo en cuenta su enorme salud. Y eso, así, ni una sola vez su salud se vio reducida al borde de la muerte de esta manera. No puede ser. Bueno, ahora. No esperaba que ni siquiera 6 golpes fueran suficientes para derribarlo, pese a que activé su debilidad. ¿Habría sido diferente si me hubiera especializado más en magia ofensiva? Al igual que antes, Decem no pudo sentir ni una sola emoción de la voz calmada del no muerto. Era como si fuera una persona completamente diferente al no muerto de antes. ¿Qué demonios está pasando? La confusión que brotaba en su corazón se calmó un poco y, en su lugar, el miedo recorrió su cuerpo. El pensamiento fugaz de antes se hizo más grande ahora. Que, tal vez, este no muerto era más fuerte que él. No. Behemoth. Protege-me.
Behemoth, al percibir sus pensamientos, se movió para cubrir a Desem de la vista del no muerto y abatió su puño derecho sobre el enemigo. Lo hice. ¿Enem? ¿Qué? El Behemoth continuó con un puñetazo de su mano izquierda, lo que significaba que el no muerto no había muerto de un solo golpe. A pesar de haber recibido 2 golpes frontalmente, vio que el no muerto todavía se mantenía en pie descaradamente al otro lado. No fue aplastado. Pese a haber aplastado a todos sus enemigos hasta ahora, aquel no muerto permanecía allí como si nada. Maximizar magia triple, ráfaga cacofónica. Frente a los ojos de Desem, Behemoth, el gran elemental invencible, se convirtió en una gran pila de tierra. En ese instante, algo que estaba dentro de él había desaparecido sin dejar rastro, dejando un enorme agujero como consecuencia. Así que es exagerado, pero teniendo en cuenta que podrías tener algunas habilidades bajo la manga, no creo que haya hecho una mala elección. ¿Qué te parece? Imposible. El elemental absolutamente invencible, su propia sombra. Es imposible que Behemoth hubiera perdido. Sin embargo, lo cierto es que no estaba frente a él en este momento. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Qué acción debía tomar? ¿Quién diablos era el no muerto frente a él? No tienes que estar tan asustado, corte de realidad. Fue asaltado por un torrente de dolor. El tipo de dolor que nunca había experimentado hasta ahora. Mirando hacia abajo, vio que su ropa empapada por la lluvia estaba ahora empapada de rojo. Duele. Eso fue lo único que resonó dentro de su cabeza. Comprendo perfectamente la sensación. Si no fuera por este cuerpo, antes me habría puesto histérico por uno solo de esos golpes. Pues bien, tengo una propuesta. Ríndete. No te causaré más dolor si lo haces, y garantizaré tu seguridad después. Duele, de verdad. Con las lágrimas brotando de dolor, Desem planteó la pregunta a los 2 nietos. Los 2 se mostraron nerviosos por un momento y luego la nieta respondió con un sí, de verdad. Ahora también tenemos el permiso de mis amos. Empieza a quitarte el equipamiento. No temas. Te los devolveré después de confirmar si hay algo peligroso con ellos. De verdad. No estoy mintiendo en absoluto. Lo juraré en nombre de mis amos. Confía en mí. El no muerto habló con una voz sincera y amable. Desem sintió deseos de creerle. Duele. La piedad de Sorea robusta estaba curando lentamente la herida, pero no le quitaba el dolor de la profunda herida. Por un momento, sintió ganas de rendirse si eso le quitaba este dolor. Pero, aún le quedaba algo de orgullo. Siendo alguien que reinó sobre este país durante mucho tiempo como su rey, era reacio a suplicar por su vida a personas mucho más jóvenes que él, aunque fueran sus nietos. Duele. No le quedaba maná. No, le quedaba algo, pero no se veía ganando contra este no muerto con la cantidad que le quedaba. ¿Debería intentar resolver esto en un combate cuerpo a cuerpo? No, en primer lugar, no tenía confianza en sí mismo en este momento. Probablemente moriría primero si recibiera múltiples golpes a causa de los hechizos del no muerto, tan fuertes como el de antes. Duele. Desem dirigió su mirada detrás del no muerto, hacia las escaleras. No había nadie allí. En ese caso, debería correr. Es lo único que podía hacer. Duele. Aún así, Desem empezó a correr. La sangre que dejaba atrás era una señal que su salud se estaba deteriorando. El miedo a la muerte surgió en su corazón. Aunque se había equipado ítems mágicos con resistencia al miedo, no podía eliminar lo que nacía de su interior. Por eso, ya que su miedo le impulsaba a seguir adelante, su cuerpo siguió exactamente lo que su mente pedía. Se lanzó a correr con una velocidad que nunca había alcanzado hasta ahora. A medida que aumentaba la velocidad, la visión de su entorno se volvía borrosa, reduciendo instantáneamente la distancia entre él y el no muerto. Detente. O te mataré. Ignoró la advertencia del no muerto al pasar junto a él, escuchando un chasquido, y después el lanzamiento de un hechizo. Detener tiempo. Esperaba que el hechizo le causara más dolor, pero no sintió ninguno. No, tal vez sí. Tal vez el dolor de su profunda herida se había agravado por salir corriendo, hasta el punto de que no podía notar ninguna otra fuente de dolor, incluso si existía tal cosa. Así que, Desem siguió corriendo. Las escaleras estaban muy cerca.
El dolor en su pecho era sorprendentemente fuerte, pero no había vacilación en sus piernas. Aura. Parecía que el no muerto había lanzado otro hechizo, pero una vez más, este hechizo tampoco le afectó. Entonces, todo lo que tenía que hacer era correr. Llegó a las escaleras, y el suelo bajo sus pies explotó 3 veces, además su cuerpo voló por los aires durante un instante, pero exprimiendo todo el esfuerzo de su cuerpo, logró mantener la postura y siguió huyendo sin reducir ni un poco su velocidad. No sintió mucho dolor en las piernas. O más bien, no podía sentir nada debido al dolor en su pecho y al miedo abrumador que sentía. Sentía que el no muerto decía algo detrás de él, pero no tenía la serenidad necesaria para escucharlo. Desem corrió como si volara sobre las escaleras. No oyó que nadie le persiguiera a sus espaldas. En el momento en que su tensión se disipó un poco, un dolor feroz recorrió sus piernas. Desem estuvo a punto de gritar por instinto, pero lo reprimió con pánico. Sería muy malo hacer cualquier sonido fuerte en este momento. Al mirar sus piernas, las encontró destrozadas, probablemente debido a la explosión anterior. Al ser consciente de sus heridas, el dolor se hizo mucho más fuerte. Desem miró hacia atrás por donde había corrido, y vio el rastro de sangre que había dejado su huida. Incluso si no eran buenos en el rastreo, probablemente podrían seguirlo con mucha facilidad. Duele. No quería seguir corriendo. Pero estaba seguro que le esperaría más dolor si no lo hacía. Y sobre todo, no quería morir. Con la mente llena de esa única convicción, Desem soportó el dolor e hizo que sus piernas se movieran. ¿Por qué tengo que hacer algo así? ¿Por qué mis nietos no me escuchan? No lo entendía en absoluto. ¿Por qué se niegan a cooperar por el bien de la raza de los elfos? Gritando en silencio dentro de su corazón, debido al temor de delatar su ubicación con su voz, Desem escupió blasfemias, secándose las lágrimas mientras corría. Con la voz más suave que pudo reunir, Ainz pidió a Desem que se rindiera. Quizá porque ya no podía utilizar esa extraña técnica de teletransportación, o quizá porque Ainz había tenido éxito en su intento de guiar los pensamientos del tipo por un determinado camino llevándolo al límite, pareció que aceptaría su propuesta. Por fin, Ainz sonrió con desprecio en su corazón. Por supuesto, la propuesta era una completa mentira. No tenía intención de garantizar la seguridad del rey elfo. Se encargaría de él en el momento en que se quitara el equipamiento. Probablemente, el tipo ya no se dirigiría a los gemelos con su voluntad rota, pero la muerte era la forma más segura de evitar eso. Sin embargo, sintió que un fuego ardía en los ojos de Desem al momento siguiente. Desem de repente rompió a correr. Directamente hacia Ainz. ¿Combate cuerpo a cuerpo? En ese caso, no me importa en absoluto. Ainz ocultó la sonrisa de su rostro y en su lugar adoptó una voz de sorpresa y miedo. Como lanzador de magia de tipo arcano, Ainz odiaba luchar en cuerpo a cuerpo, por lo que podría decirse que el oponente estaba pisando su debilidad. Sin embargo, que el tipo siguiera queriendo luchar era un hecho bienvenido para Ainz. Ahora sería capaz de matar a Desem con seguridad a cambio de algo de su HP. Pero, lo que sucedió a continuación realmente sorprendió a Ainz, tanto, que parecía que incluso su cara, que no podía hacer expresiones, parecía sorprendida. La trayectoria de Desem estaba un poco desviada de Ainz, y parecía que tampoco tenía intención de reducir su velocidad. Inmediatamente, Ainz se dio cuenta que sus predicciones eran erróneas. Maldita sea. Se está escapando. Este hecho hizo que su opinión sobre Desem subiera de nivel, o tal vez no, pero se elevó al menos un poco. El escenario más problemático para Ainz era que el enemigo diera todo de sí para escapar. Ainz haría lo mismo que Desem en una situación así, aunque mucho antes. Antes de que las cosas llegaran a ese punto. Fue porque entendió esto, que Ainz puso muchas contramedidas para evitar que el oponente escapara por medios mágicos, como la forma en la que apareció. Sin embargo, no preparó mucho para evitar que escapara por medios físicos. No tuvo tiempo suficiente para prepararse y fue difícil establecer las contramedidas, mientras trataba de ocultar su verdadera fuerza. «Detente. O te mataré». Gritó una advertencia, pero realmente no esperaba que el tipo se detuviera. Además, no es que no fuera a matarlo, aunque dejara de correr. Ainz comenzó inmediatamente a pensar en la siguiente carta a jugar. El oponente podría saltar cualquier muro que hiciera. Por el contrario, le impedirían ver la fuga del tipo, haciendo más difícil tratar con él.
La magia psíquica podría acabar con esto de un solo golpe, pero era dudoso que funcionara con Desem, que se esperaba que fuera mayor del nivel 70. Las habilidades o ítems para resistir el control mental eran muy fáciles de obtener en Yggdrasil. Era difícil prepararse contra todos los tipos de magia de control mental, pero probablemente tenía contramedidas al menos contra algunas. Hyrknib era portador de un ítem mágico contra el control mental, así que, pensar que Desem no tendría ninguno, sería una idiotez. Personalmente, quería matar al tipo con magia de muerte instantánea, pero teniendo en cuenta que estaba protegido por misericordia de Zorea Robusta, no tenía sentido. Así que, finalmente eligió detener tiempo. Este podía ser resistido también si tenía medidas contra él, pero debería ser más difícil de tratar, a menos que usara un ítem mágico. Detener tiempo. Él no se detuvo. Desem no se detuvo. Ainz no chasqueó la lengua. Ya había pensado en esta posibilidad en un rincón de su mente. En este caso, solo necesitaba la ayuda de los demás. Inmediatamente gritó una orden y Aura. Sí. Aura apuntó una flecha y, flecha cose sombra. Disparó una flecha que atravesó la sombra de Desem, pero eso también falló en detener a Desem ni siquiera por un momento. Logró llegar a las escaleras. Por suerte, Ainz hizo los preparativos mínimos mientras se escondía tras el muro de esqueletos de antes. La mina explosiva se activó bajo los pies de Desem. Es inútil. Bajo tus pies, Desem lo ignoró y huyó. Pudo escuchar pasos bajando las escaleras, que poco a poco se fueron desvaneciendo. ¿Se dio cuenta que era un farol? ¿O simplemente no estaba de humor para escuchar nada? Él no tenía el conocimiento suficiente para usar magia perforante contra la magia de tipo muro, así que terminé subestimándolo. Intentó detenerlo con un farol, pero no fue efectivo. Desem era un druida. Aunque de un sistema diferente, como lanzador de magia, era totalmente posible que viera a través de las trampas mágicas de Ainz. Generalmente, no se pueden lanzar simultáneamente múltiples instancias del mismo hechizo. Es como si uno no pudiera acumular un gran número de monstruos, invocándolos repetidamente. Perdón por dejarlo escapar. Al escuchar la disculpa de Aura, Ainz desvió su mirada hacia ella desde las escaleras por las que Desem había desaparecido. No, tienes razón, esa habilidad fue una mala elección, Aura. Viste que tenía contramedidas contra la detención de tiempo y muerte instantánea durante ese combate. También deberías haber supuesto que tenía algunas contramedidas contra la restricción en masas. Ainz levantó una mano para detener a Aura, que intentaba disculparse de nuevo, pero, yo también tengo la culpa por no advertirte de ello. De hecho, tampoco esperaba que tuviera medidas para la restricción en masas. Dejando eso de lado. ¿Qué crees que debemos hacer ahora? Lo perseguiré y lo mataré. Espera. Ainz detuvo a Aura, que estaba a punto de salir disparado. Teniendo en cuenta que Desem era probablemente un druida, por encima del nivel 70, era muy probable que Ainz no pudiera alcanzarlo con su velocidad. Solo Aura y Mare podían hacerlo. Sin embargo, en ese caso, Ainz, que había agotado una buena cantidad de maná, se quedaría solo. Debería pedir refuerzos a Nazarick por medio de Portal. No hay tiempo suficiente. Primero, tengo que decidir si quiero dejarlo escapar esta vez o matarlo aquí. Sin sus bestias, es posible que Aura no sea capaz de enfrentarse a él si sacara alguna carta de triunfo a la que todavía se aferrara. Tal vez debería invocar a un no muerto. No, ¿y si invocara a otro elemental de tierra primigenio? No. Eso debería ser imposible. Mare. Sí. Probablemente va a ser peligroso, pero tendrás que matar a ese Desem solo con tu fuerza. Llevas un equipo diferente al habitual, así que no te descuides. Si sientes que no puedes ganar, conserva tu maná y gana tiempo. Ainz quería darle más indicaciones, pero no podía perder más tiempo. Adelante. Sí. Mare dio una respuesta inusualmente enérgica y empezó a correr escaleras abajo, siguiendo a Desem. Era rápido como Ainz había esperado, el sonido de sus pasos se hacía más débiles a cada segundo.